A continuación, el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Hoy quiero hacer rapidita esta introducción y voy a dejar a Gabrielita Andino para aprovechar a los sociólogos, porque además tenemos una cadena a las 7:30. La de anoche la van a repetir a las 7:30 y queremos aprovechar todo el tiempo con ellos. Falta uno, pero ya tenemos a dos de los invitados a este panel de hoy miércoles. Hoy es 29 de abril. Gabriel Andino, buenos días. Buenos días, licenciado. De inmediato le traslado el tema de este día para que pueda participar a través de nuestras redes sociales certificadas @Frente a Frente HN en Twitter y Facebook. La pandemia del COVID-19 desde la perspectiva sociológica es el tema para hoy, para que usted pueda participar, trasladar sus consultas o aportar también con nuestros panelistas en el foro de este día. La pandemia del COVID-19 desde la perspectiva sociológica, el tema para hoy. Esperamos sus comentarios. Justamente a hacer lo que hoy vamos a hacer aquí en el Frente a Frente, convocar a panelistas que nos ayudan a hacer estos programas permanentemente para que desde esa ciencia me analicen el fenómeno o esta pandemia que sacude al mundo y de la que nosotros no somos la excepción, ya con 66 muertos, más de 700 casos positivos, con un debate enorme sobre los escenarios en el aspecto económico, las secuelas que esto nos va a dejar, el aislamiento físico temporal, desempleos temporales, desempleos permanentes, una caída bárbara del Producto Interno Bruto. Es decir, los escenarios que nos plantean son serios, son complejos. Y no podemos dejar al margen también el asunto del debate interno que hay sobre el manejo de los fondos que se están utilizando en esta emergencia, que tienen severos cuestionamientos de que hay poca transparencia. Voy a presentarles aquí de izquierda a derecha a Marcio Sierra, el sociólogo Marcio Sierra. Marcio, muchas gracias. Gracias, Renato. Sé que trajo la mascarilla, aquí la tiene la mascarilla Marcio, pero le digo, con esa mascarilla va a ser bien difícil escucharlo porque es una mascarilla bastante gruesecita. Y como todos aquí mis compañeros están protegidos, yo incluso ando con la mascarilla, pero para que se escuche mejor mi audio, me la quito al momento del programa. Marcio ha tenido la deferencia también de quitársela, pero no los guantes, que no hay necesidad de que se los quite. Igual Eugenio Sosa vino con su mascarilla y la va a eliminar por lo menos 1 hora 55 minutos. Gracias, Eugenio, por aceptar la invitación. Gracias a usted por la invitación. Yo creo que para ordenarnos, sí, para ordenarnos, porque hay un montón de temas, ¿verdad? Si no, vamos a hablar generalidades. Ya el tema está planteado, la pandemia desde la perspectiva sociológica. ¿Cómo analizan los sociólogos lo que nos ha ocurrido hasta ahora? Colonias con cercos epidemiológicos, un departamento de Cortés, que es como el centro de la pandemia en Honduras, aunque ya tenemos un centro aquí de la pandemia, que es La Rosa, una colonia que queda al sur de la ciudad. ¿Qué les parece si comenzamos con el fenómeno como tal? No nos lo imaginábamos, lo habíamos visto en películas, han habido libros
Y además, Bill Gates en los últimos tiempos habló de un fenómeno como este, sin imaginarse lo que iba a ocurrir tan temprano. Bill Gates, correcto. Así que me gustaría escuchar a Eugenio Sosa cómo valora, cómo analiza esto, que nos lo imaginábamos, lo habíamos visto, pero que pensábamos que no nos iba a ocurrir, Eugenio. Sí, bueno, tiene enormes enseñanzas. Primero, es que a pesar de todo el avance de la ciencia, Renato y Marcio, el ser humano llega un momento que se cree infalible, o sea, que puede con todo. Y que tiene, pero además viene a botar toda la idea que nos vendió la sociedad contemporánea, moderna, que es la certeza y la certidumbre. Siempre sabemos a dónde vamos, cómo vamos, al progreso, al desarrollo, el crecimiento económico va a ser extraordinario, China va a ser la potencia, y toda esta construcción del mundo, ¿no? Entonces lo primero es que si tomamos una lección mundial, es que lo que plantea que la historia, la realidad, la naturaleza, que casi nunca la incorporamos, tiene dinámicas ante la cual los seres humanos, la humanidad, pues sí, tenemos una serie de virtudes de poder pensar, reflexionar, a diferencia de otros seres, pero que no tenemos todo bajo control. O sea, eso. Y la pandemia nos vino en semanas, en meses, digamos, porque China fue primero, a transformar radicalmente la discusión en América Latina. Imagínense esta comparación. La discusión en América Latina meses atrás era la convulsión política social, las calles llenas de protestantes, y hoy usted ve las calles vacías y todo el mundo en sus casas, un cambio radical. Y bueno, entonces no somos, y por lo tanto significa trabajar mucho, con humildad, siempre con la ciencia, pero saber pensar que además de la ciencia hay muchas otras cosas. El otro elemento, Renato, el cambio, nos dice que debemos de cambiar. Y debemos de cambiar no solo Honduras, ya vamos a entrar a Honduras, sino que nos dice que debemos de cambiar el patrón civilizatorio. O sea, la humanidad. Hay quienes ya se han atrevido a escribir de que la humanidad, aunque nadie se lo cree, yo escucho acá siempre todo cómo trabajan el cambio climático, la humanidad se cree que cualquier especie puede desaparecer, menos nosotros, ¿sí? Y que podemos estar ahí siempre intocables. Pero hay estudios ya muy serios, científicos, de todo este problema del cambio climático, de la naturaleza, y algunos le están llamando la sexta extinción, porque han analizado grandes especies que se fueron y que vamos a verlas en el cine y nosotros estamos ahí como que si nada nos pasa, ¿no? La soberbia de los presidentes, como que pueden hacer y deshacer, hoy sometidos, cuestionados cómo están manejando. Entonces, ese es el otro, hay que cambiar el patrón civilizatorio, más allá de discusión capitalismo, comunismo, el patrón de actuación de la modernidad, de la tecnología y todo esto, necesitamos hacer los grandes cambios de la humanidad. Y sobre todo uno de esos grandes cambios tiene que ser esta relación con la naturaleza. Todavía no hay certeza, Renato y Marcio, de dónde vino realmente este virus. Hay especulaciones, no vamos a entrar aquí en la especulación, pero probablemente mucho tiene que ver con el tema de cómo nos relacionamos con la naturaleza, cómo manejamos los grandes asentamientos humanos, los conglomerados, todo esto. Y la capacidad que vamos a tener de cambiar. Porque es fácil decir, vamos a ser diferentes. Y es fácil salir a aplaudir, como en Italia, como lo hace también acá, porque hay que hacerlo, Renato. Pero vamos a cambiar realmente, vamos a tener la posibilidad de cambiar. Probablemente hay cambios que ya están en curso y que no los vamos a detener. Como todo el tema de la teleeducación, eso va, es una tendencia que no la vamos a parar. Trabajar en casa, todo esto. Pero en términos humanos, éticos, ¿vamos a cambiar? ¿Vamos a poder construir a partir de esto una nueva sociedad o solo pasa y volvemos a entrar a la vorágine de la competencia capitalista descarnada, donde me vale un comino vender una mascarilla a cuánto lo puedo vender, con tal de hacerme rico en unos momentos? ¿O vamos a poder a gobernar de manera más honesta, más honrada, o en plenas pandemias cogiendo los dineros de los pueblos, no importa cuántas vidas se lleve por delante? Son preguntas éticas, pero que están muy conectadas con la vida humana, colocar la vida humana en primer lugar. Y entonces, claro, todo el mundo dice, no estábamos preparados. La humanidad, la historia siempre nos dice que la humanidad siempre va a ser sorprendida.
Va a ser sorprendida por cuestiones políticas, por cuestiones económicas, por efectos naturales y por cosas como la que estamos viviendo que obviamente no nos imaginamos. Pero una cosa es no imaginársela en general, porque la contingencia siempre opera. Hay un concepto que se llama contingencia en la sociología y en la ciencia en general, que es siempre habrá algo que usted no va a poder prever. Y una cosa es esto, eso se llama contingencia, no, que es precisamente que todo usted puede tener súper ordenado todo, pero aparece esta contingencia. Es esta idea que la gente dice, bueno, no se sabe al final, algo puede pasar siempre que no tengo el control de todo. A pesar de la inteligencia humana no tenemos el control. No tenemos el control ni la certeza, ni la certeza. Lo que se ha venido al suelo aquí es precisamente cómo se hacen añicos la idea de las grandes certezas, de los grandes controles. Entonces, pero no podemos desconocer que aún en esta pandemia unos países, depende a cómo estaban, se están moviendo mejor que otros. Y nosotros tenemos aquí nomás a dos pasos, digo, por lo pequeño que es la región centroamericana, Costa Rica, por ejemplo. Pero eso no es que Costa Rica sí estaba preparado en términos de que sabía que iba a venir. Lo que pasa es que Costa Rica pesa todavía, a pesar de que se ha deteriorado mucho, el haber iniciado hace ya 70 años, casi, más de 60 años, haber iniciado una prioridad, que es lo social, la educación y la salud. Imagínense cuánto se ha dicho que sin educación no hay desarrollo y cuánto seguimos tratando la educación como cualquier cosa. Hoy la educación ha terminado, la educación relativamente que está ahí, que es un poco del mundo privado. Imagínense la desigualdad, Renato. Fíjense que corremos el riesgo de que los que están en colegio privado, o los que tenemos, yo tengo mi hijo en un colegio privado, que está en teleeducación y todo, tenemos la posibilidad de que no pierda su año y todos los del sector público que sí. Esa desigualdad ya trae otras desigualdades y viene arrastrando. Entonces la sociología, ¿qué nos plantea, Renato? Esta idea del cambio nos plantea, ojo, el virus puede ser natural y tratar a todo el mundo igual como virus, pero la sociedad no trata a todo el mundo igual. Por lo tanto, no es lo mismo, como escribió un colega guatemalteco mexicano, donde dice, estoy en mi biblioteca, la UNAM le está pagando, que es la Universidad de México, está cuidándose, porque tiene problemas ya una persona mayor, con toda una biblioteca atrás, en su estudio, disfrutando de la literatura, sabiendo que tiene su salario, añorando algunas cosas, a aquella persona que todos los días se pregunta cómo burla la policía para ir a vender algo y comer. Y no porque le quiera burlar la policía, es porque necesita burlar la policía. Y ahí es donde nosotros a veces tenemos discursos criminalizadores que le interesa a la sociología, y es decir, que esta gente es una burra, y salen este tipo de memes, ¿no? La mitad de la humanidad entendimos ya que hay que estar en casa. Hay una mitad que necesitamos veterinarios para que les diga qué hacer. ¿Qué es eso? ¿Son animales? No, son gente desiguales, lanzadas a la pobreza, lanzadas al desempleo, lanzadas a la falta de ingresos. Esos son esas personas. Entonces, y a veces nos reímos de este tipo de cosas, pero en el fondo lo que reflejan es hasta una especie de aprofobia, que se le llama aprofobia, quiere decir el odio o el rechazo a los pobres. Aprofobia. Vamos a ver, y el sociólogo como persona, Eugenio Sosa, que ha leído centenares de libros, que ha escrito libros, que vive inmerso en un mundo intelectual, tratando de entender comportamientos humanos en la sociedad. Como persona, ¿cómo se siente? Así en breves palabras, Eugenio. En primer lugar, Renato, hay algo que personalmente vengo trabajando, y es la finitud. O sea, casi somos seres que no tenemos gran cosa de trascendencia y control, y nos toca ser humildes. Nos toca entender que hoy estamos acá, en su canal importante, prestigiado, un programa, hablando de la idea de la ciencia, que todo el mundo dice la ciencia, pero ¿qué es Eugenio Sosa? Es un ser humano que a la vuelta de la esquina, si esa mascarilla no la usa con seriedad y no toma las medidas sanitarias, puede terminar con coronavirus. Y como, aunque me vea joven, no soy un cipote de la vuelta de la esquina, igual me puedo complicar y se acabó la vida. Una gotita de saliva. Sí, así de sencillo. Puede terminar con su vida. Claro, entonces, eso es lo que yo creo que ese es el tema. Y entender que yo, como Eugenio Sosa,
tengo menos posibilidades de riesgo, aún cuando conozco esa finitud, tengo menos posibilidades de riesgo que un montón de hermanos, de compatriotas, porque yo tengo una condición social que no es que regalada, Renato, ni ha costado mucho, pero finalmente la tengo, que no la tiene otra gente. Seguro que producto del esfuerzo, de la perseverancia, tiene una libretita con 20,000, con 30,000 empiras que en algo le han ayudado en este momento. Seguro que las condiciones económicas y otros factores son diferentes a una buena parte de los hondureños. Coincido con eso. Bueno, son ideas generales desde la perspectiva sociológica, el análisis de esta pandemia COVID-19 que digo ya deja en Honduras 66 personas muertas. Y en el caso de Marcio Sierra, estamos como en una etapa introductoria con ideas generales, Marcio. Sí, bueno, primero que todo quiero agradecer la oportunidad que le están dando a la perspectiva sociológica para discernir y contribuir, ¿verdad?, al abordaje de esta pandemia. Yo voy a complementar lo que Eugenio ya planteó. Voy a tratar de bajar más el nivel general que él planteó, que es bastante desde una perspectiva sociológica acertada, incluso filosóficamente hablando, ¿verdad? Yo creo que hay que mejorar y enfocar con mayor conocimiento la respuesta a la crisis en Honduras. Percibo que la asesoría o la participación de los cientistas sociales está ausente en el manejo de la crisis. Totalmente. No totalmente, pero sí no tiene, yo siento que se ha dado más presencia a los epidemiólogos, a los infectólogos, ¿verdad? O sea, el enfoque biomédico ha sido más enfatizado que el conocimiento de los científicos sociales. Y eso hay que corregirlo, porque los científicos sociales, cuando me refiero no solo a los sociólogos, sino a los antropólogos, ¿verdad?, a los filósofos políticos, a los sociólogos, a los comunicadores sociales que son parte, ¿verdad?, deberían de estar contribuyendo al manejo de la crisis, porque hay una serie de situaciones que nos plantea la pandemia como hecho social total, ¿verdad?, que sin el conocimiento de ellos creo que estamos tocando o estamos abordando el manejo de la crisis no certeramente. Entonces, mi tesis es, y complemento con eso la postura de Eugenio, es que necesitamos formas de conocimiento más allá del estricto saber biomédico, ¿verdad? O sea, nosotros no solo tenemos que ver lo que está ahí pesando desde el punto de vista biomédico. Más allá de ese conocimiento, nosotros tenemos cosas que tenemos que analizar, que tienen que ver con interacciones sociales, que tienen que ver con factores sociopolíticos. Nosotros en el panorama que planteaba Eugenio podemos ver modelos o prototipos de manejos que son bien diferentes si lo que está es una dictadura, lo que está es una democracia o una híbrida como la que tenemos nosotros, ¿verdad? Y para cada uno de esos escenarios hay respuestas a la pandemia, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ya un ejemplo de las heterogeneidades, lo que planteaba Eugenio, ¿verdad? Que no son factores sociopolítico-culturales diferentes. Cada país tiene una especificidad. Aquí nomás en la región, El Salvador lo está manejando de un modo, Guatemala lo está manejando de otro, nosotros lo estamos manejando de otra manera, Costa Rica igual. Entonces, en ese sentido, el planteamiento para complementar la generalidad que se ha dicho hasta ahora es que el conocimiento científico social nos ayuda a identificar algunos aspectos que no se están tomando en consideración en el abordaje actual y que están inadvertidos
y que nosotros como científicos sociales podemos contribuir muchísimo a mejorar ese enfoque que en este momento se está manejando, que para mí es encerrado en una burbuja biomédica que no comprende todo la pandemia como un hecho social total. ¿Cómo cuál es? Por ejemplo, el trabajo invisible de cuidados, ¿verdad?, que se realizan, que no los estamos visibilizando. ¿Qué está pasando en los hogares con el cuidado de los niños? ¿Cómo lo están haciendo y quién lo está haciendo? ¿Qué rol están asumiendo, por ejemplo, ahora los abuelos y las abuelas, ¿verdad?, ante esta necesidad? Entonces, la invisibilidad de los cuidados no lo estamos tocando, ni siquiera se menciona esa situación. Lo que decía Eugenio, el efecto de las desigualdades sociales, la diferencia de clase y de capital, ya sea económico, social, educativo, generan consecuencias extremadamente dispares que tenemos que considerar determinantes sociales de la pandemia y que tenemos que ver cómo las vamos a abordar, ¿verdad? Por ejemplo, la salud o el enfoque biomédico no puede ser parejo, ¿verdad? Porque hay una estructura social tan desigual. Mire, yo ahorita que venía para acá, conté 12 personas que venían caminando. De esas 12 personas, 7, fíjese bien, 7 venían sin guantes y sin mascarilla, ¿verdad? Ese es un fenómeno social. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no están usando? ¿O por qué no tienen recursos? ¿O por qué no hay conocimiento cabal de lo que está sucediendo? Hay otra situación desde el punto de vista sociológico que tenemos que contribuir a estudiar, que son el cambio de interacciones cotidianas, ¿verdad? Normalmente dábamos por sentado asuntos como, por ejemplo, doy la mano, ahora ya no la puedo dar, ¿verdad? Doy un beso, ya no, ¿verdad? Tenemos que estar a 1 metro de distancia. Esos son aspectos cotidianos que nosotros tenemos que abordar porque hay que ver cómo los vamos a concientizar, ¿verdad? No a la zumba marumba, como dice, sino con conocimiento científico, social. Entonces, tenemos otras cosas. Por ejemplo, ¿cómo estamos colaborando científicamente a abordar la pandemia? ¿Verdad? ¿Qué estamos haciendo nosotros los científicos sociales para contribuir a este enfoque que se está practicando, que enfatiza en lo biomédico? ¿A dónde estamos? ¿Verdad? ¿Hasta qué punto la academia científica social se ha incorporado a abordar este fenómeno y opina para ayudar? Porque en esta cuestión a mí me ha gustado la manera como está planteándolo Eugenio. La cuestión aquí no es de venir aquí con que yo soy socialista y vos sos liberal. No, aquí ya es eso que dice Eugenio es certero. Vamos a un cambio, hasta en la forma de dialectizar la realidad, porque aquí ya no es un problema que solo atañe a unos, nos atañe a todos, y eso de la extinción es cabal. Aquí si no nos ponemos las pilas, ¿verdad?, nosotros vamos a entrar en una extinción más rápido que otros países, ¿verdad?, por todas las condiciones que tenemos. Entonces, la sociología lo que contribuye es saber la pandemia como un hecho total, ¿verdad? Lo cual significa que ahí tenemos que analizar de qué manera la innovación tecnológica va a ayudar desde el punto de vista de la ciencia social, ¿verdad? ¿Por qué? Él hablaba de, por ejemplo, el teletrabajo, las teletareas. Mire, eso es una situación, yo tengo testimonios que tenemos que estudiarlo. Hay muchachitos o muchachitas cuya circunstancia económicamente no son ventajosas. Les voy a dar un testimonio personal. En mi casa, yo vivo, mi familia está afuera, toda mi familia está en Estados Unidos, pero yo estoy en mi casa. Pero tengo una hija, mi mamá
ayudó a una muchacha que es como mi hermana, que la crió, se casó y antes de morir me dijo, cuidadito usted me va a sacar a Eli y a Juan, ¿verdad? Usted tiene que ayudarlos hasta que ellos tengan su propia casa. Entonces ahí está en mi casa. La niñita, Sofía se llama, está estudiando en primaria y tiene que dar respuesta a tareas que le ponen en la escuela. Mire, en primer lugar es bilingüe, ¿verdad? Porque se le está apoyando, ellos son luchadores, la han colocado, pero no les dieron ni siquiera una instrucción de cómo manejar la computadora, en primer lugar. En segundo lugar, los profesores o quienes están encargados con una actitud soberbia de yo soy el que digo cómo tiene que hacerse. No me usen el email, ¿verdad? A mí mándenme a esto, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Yo veo la situación de esfuerzo que hace Eli con la hija, ¿verdad? Sin saber cómo hacerlo, ¿verdad? Y tienen que responder a tareas y no saben cómo, ¿verdad? Entonces, yo veo una injusticia en eso, porque es una desigualdad, ¿verdad? Y eso el Ministerio de Educación no lo ha previsto, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo de por qué es importante el conocimiento científico de las ciencias sociales para poder ver cómo dar orientaciones que corrijan y que ayuden a mejorar esta situación. Muy bien. Han tenido suficiente tiempo, Marcio Sierra, Eugenio Sosa, para hacer una introducción general de las perspectivas sociológicas en esta pandemia. Cuando volvamos del cambio comercial y de la cadena de televisión y radio que ya se está convocando, vamos a entrar a cosas específicas, es decir, vamos a desmenuzar todo lo que nos han anticipado. El rol del presidente en esta pandemia, del gobierno, del legislativo, y tantas otras cosas que yo estoy seguro van a contribuir a crear una opinión pública adecuada en torno al comportamiento humano de los hondureños en esta pandemia del COVID-19. Así que pasamos a integrar la cadena y a cumplir con nuestros compromisos comerciales. Recordamos el tema de hoy, la pandemia del COVID-19 desde la perspectiva sociológica. Te invitamos a que participe a través de nuestras redes sociales @FrenteAFrenteHN. Estos son algunos de los mensajes que nos llegan a Twitter. Roberto Díaz Alcerro, este coronavirus nos tiene a todos afectados. Pérdidas de empleo, falta de alimentos, pérdida de afecto por el distanciamiento social. Las noticias solo de eso hablan y para rematar tenemos 2 cadenas nacionales todos los días. Se debe buscar alivianar la psicosis en la que vivimos. Leslie Herrera, la pandemia son todos los políticos corruptos que se están robando el dinero del pueblo. Ellos son la peste humana. Rolando Bustillo, la sociedad hondureña no siente confianza en quienes lideran la nación por el sinfín de actos de corrupción en los últimos 10 años. Si vemos el manejo que le han dado los países vecinos al COVID-19, acá evidenciado está que se han tardado más en pensar cómo robar, en qué hacer. Le vamos a dar el espacio a los sociólogos presentes esta mañana para que justamente hagan ese abordaje de la percepción que tiene la gente, que las cosas no se están manejando con transparencia en medio de un baño de billete producido aquí y que nos viene de afuera también. Esa será la primera de las partes a analizar por los sociólogos presentes. Culmina con los mensajes, por favor, Gabriela. Bien. Este es el mensaje que trasladaba Rolando Bustillo. La sociedad hondureña no siente confianza en quienes lideran la nación. Y este es el que leíamos por el sinfín de actos de corrupción. Alan Alvarenga Alvarado. El ser humano es el único capaz en la tierra de extinguirse por sí mismo, por su egoísmo, por su crueldad. Los animales hacen lo que hacen porque la naturaleza pone en orden la vida animal, pero los humanos entre nosotros nos matamos y los políticos se aprovechan de eso. Estos son algunos de los mensajes que nos llegan a través de Twitter en @FrenteAFrenteHN con el tema de este día, la pandemia del COVID-19 desde la perspectiva
sociológica. Y los sociólogos presentes, Marcio Sierra y Eugenio Sosa, hoy nos falló Alan Fajardo, nos prometió que venía, pero algún problema tuvo Alan Fajardo. Tienen la libertad de expresarse como siempre aquí, con absoluta, pero con absoluta independencia. Con absoluta independencia. ¿Cómo analizan los sociólogos la pandemia? Estos científicos sociales están aquí para darnos sus puntos de vista del comportamiento que hemos tenido como un elemento del Estado, seres humanos, gremios, gobierno, cómo hemos reaccionado hasta esta pandemia. Seguramente que habrán críticas y que habrán propuestas, pero ellos tienen la libertad de expresarse. Aquí no le vamos a restringir en que saquen a flote ese pensamiento social, porque el propósito es que contribuyan como sociólogos, que aporten como sociólogos en esta pandemia que vivimos. Pero vamos a la pausa porque estamos atrasados después de los 22 minutos de cadena. Miren, el 60% de los mensajes que nos llegan en las últimas semanas de la población que se interesa en participar en los programas es hablando del tema de corrupción. La gente ha perdido la confianza en cómo se manejan los recursos en esta pandemia. Comencemos con esta temática así, breve, para que abordemos variadas aristas con los sociólogos presentes. Eugenio. Breve, Renato, pero yo creo que hay que lanzar algunos mensajes muy claros. Un elemento nada más de contexto. El gran problema es que la pandemia, destinando mucho dinero, se instala en uno de los consensos donde en el tema de lucha a la corrupción veníamos en retroceso. Porque esta pandemia y estos miles de millones de lempiras se instalan en el momento que se le ha dado el golpe certero a la masa y a los FECIC. Eso, querramos o no, el grupo de gente acostumbrada a eso se siente libre de esa presión que tenía esa institucionalidad, y es algo que no lo podemos olvidar. Segundo, no hay de tantas cadenas que usted ve, que a veces parece que estamos en campaña de nuevo, en proselitismo, nada más que solo con un candidato, ¿verdad? Y no como cuando participan todos los partidos. Usted no ha visto una realmente a que convenza y nos diga realmente el tema de transparencia y rendición de cuentas. Yo creo que lo que está haciendo el CNA es muy loable, hay que aplaudirlo, pero en tanto no se le abren los espacios a una voluntad de que se puedan conocer más a fondo, termina limitado. ¿Y qué es lo que pasa con eso? No es lo que yo diga nada más, lo que usted piense, Renato, lo que piensa Marcio, es que en la percepción de la ciudadanía ya va a ver cómo van a salir esos informes de transparencia internacional, totalmente disparados, porque va a existir la idea y existen indicios de que algo no está bien y que hay mucha oscuridad en el manejo de miles de recursos. Entre más dinero se coloca, más transparencia debería haber, más auditoría. Y en este momento no se está haciendo. Pone a prueba al Ministerio Público, Renato. Recuerde que desmontaron un FECIC. Recuerde que aquí, una de las últimas, la última creo vez que yo estuve, fue para abordar de cómo el Ministerio Público se iba a lanzar contra las redes de corrupción y que iba a recibir unas conspiraciones. Yo no miro, honestamente, hoy, después de meses, yo no miro que eso haya avanzado. Más bien miro un retroceso. Y es un punto muy importante que me gustaría escuchar la opinión de Marcio Sierra en este momento, y tiene razón Eugenio. Uno que lleva recuento de las temáticas en las cadenas, el tema que menos se debate en las cadenas, que menos informa en las cadenas, son los asuntos de prevención contra la corrupción ante la danza de millones de lempiras y de dólares en esta pandemia, Marcio. Indudablemente, nadar contra la corriente en este tema de la corrupción es contraproducente. Hay que reconocer de que se está fallando, y lo dijimos en un programa tuyo cuando estuvo aquí Julieta Castellanos. ¿Cómo hacer para mejorar el tema del manejo de los presupuestos? Aquí lo planteamos y establecíamos cuáles podrían ser las salidas. Yo creo que lo que nos conviene a nosotros
para salir avante, ¿verdad? No para crear negativismo, es que se dé una demostración de que sí hay voluntad para cambiar el proceso de asignación de los presupuestos sin controles de gastos. O sea, el problema que yo estoy viendo es que esto nos agarró no listos, pues, o sea, esto de la pandemia nos asustó. Eso es lo que yo siento, que todo el gobierno se asustó con esta cuestión y dijo: lo primero que hay que hacer es poner plata para cubrir estas cuestiones, pero no previeron los mecanismos de transparencia y no establecieron mecanismos que dieran credibilidad. Pero no hay justificación para que no lo hayan hecho, Eugenio, porque el país solo ha hablado de corrupción en los últimos 4 años. Además, fue el tema preferido de todos. Además, sí, pero perdón, yo no quiero que se me interprete como que es que estoy justificando, pero creo que debemos ser propositivos en este sentido, porque todavía se puede establecer y presionar para que hayan mecanismos de control y de transparencia externos a lo que está manejando el gobierno, porque tú no puedes ser juez y parte, ¿verdad? O sea, es lo que, por ejemplo, se está haciendo ahorita, que el mismo gobierno es el que interpreta si hay corrupción o no. Debe haber actores honorables, compañías auditoras, incluso internacionales, que nos puedan permitir dar cuentas de cómo se está manejando el proceso. Porque si no, esto también se cae en mucha especulación. Yo he visto que se están planteando cosas, pero no hay pruebas, ¿verdad? Es que las intuimos. Pero sí, esto, río que suena, piedras trae, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí la respuesta sabia y de un estadista debe ser escuchar y proponer los mecanismos de control de presupuestos. El Congreso, por ejemplo, ya creó una comisión ahí pluripartidista, ¿verdad? Donde esos fondos que se aprobaron del Banco Mundial van a ser también monitoreados en ese sentido por el Congreso. Pero ya dijo Libre, y creo que otro partido, que si no atienden las propuestas que ellos han presentado para atender la pandemia, no van a participar en esas comisiones. Yo tengo una cosa muy claramente, sí, con todo respeto y el aprecio, Marcio. Y no es que tú lo estés haciendo, pero yo estoy obligado a decirlo. Muchas veces una de las formas de evadir lo que se está diciendo es la idea de decir: no hablemos de lo que está pasando, hablemos de lo propositivo. Un poco me gusta una de las máximas que tienen los cristianos, que dice: no hay anunciación sin denuncia. Pero, permíteme un segundito. Mira, ¿cómo es posible que no vamos a prever el tema de corrupción cuando venimos de todo el problema de la masa? ¿Cuántos meses hace que estábamos discutiendo todo el problema de que se iba a venir la carta abierta para los corruptos en este país con el despacho de la base? ¿Cuántos meses hace que estábamos debatiendo eso? No, menos de 60 días más o menos, 60 días apenas. ¿Y cómo es que luego salen con una cantidad de millones sin prever eso? ¿Cuánto hace que la conferencia episcopal viene planteando ese tema y hace ya varias semanas con una de las cartas que es una pieza realmente de cómo ver el país de manera crítica y responsable desde una perspectiva cristiana? Perdón. ¿Cuánto hace que FOSDE viene planteándolo? ¿Cuánto hace que el CNA venimos diciendo? Hay todo un ambiente planteado. Sencillamente, uno de los problemas de la gestión y la conducción de esta crisis es que desde presidencia se quiere trabajar solo con los allegados y con los cercanos. Y por eso tú ves que cuando hay un cuestionamiento, en vez los funcionarios, en vez de inmutarse y preocuparse por lo que le puede estar haciendo el país, lo que nos quieren hacer es meter miedo. Porque ¿qué pasa si se lleva a Gabriela Castellanos y se le juzga y la quieren atemorizar? No creo que sea una mujer que se va a dejar atemorizar así fácilmente.
evitar que cualquier otra persona que tiene alguna información, ¿qué es lo que tienen que realmente demostrar? La diferencia entre una compra y otra de esas mascarillas, cuando ves el informe y ves la factura, no hay discusión, es abismal. La pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿bajo qué mecanismo? La pregunta es ¿por qué hay políticos y personas que han estado cerca del gobierno, cercanos a esas empresas a las cuales se les compró? Esas son las preguntas que hay que hacer. Y con eso creo yo, si hay algo que en este país, si queremos cambiar post pandemia, si hay algo con lo cual hay que ser totalmente intolerante e intransigente en este país si queremos ir a avanzar, es contra la corrupción. Y ahí no hay que andar con medias tintas. Y contra la corrupción, la primer salida que hay que hacer es que realmente hay que dar ejemplo. Miles de comisiones pueden armar, pero yo estoy convencido de algo. Si aquí los corruptos, lo intentamos con la MAS y prácticamente nos hicieron retroceder y ofrecer, si aquí los corruptos no van presos, los que han sido y los que son y los que sean para adelante, de cualquier partido que sean, nosotros no vamos a resolver ese problema, porque realmente están acostumbrados a actuar en la salsa de la impunidad y la siguen construyendo y la siguen haciendo a su medida. Hay que avanzar. La crisis no debe ser realmente un espacio para que la corrupción avance más, ni para destruir la institucionalidad, que poco queda, y ver si esta realmente levanta algún día y hace algo. Lo que queremos saber es realmente qué pasó. Y ahí el Ministerio Público tiene una enorme responsabilidad. Por eso yo siempre aquí lo he dicho, el señor Chinchilla todavía tiene una deuda y se echó 2 periodos, se va a estar 2 periodos en este país con el tema de la investigación en los temas torales del país que son de carácter penal. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Con esta participación terminamos el tema, sí, porque hay otros que analizar. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Quién no quiere que aquí se supere la corrupción? Lo que yo apunto es que tampoco seamos extremistas en decir de que no se está tratando de corregir esta situación, porque ahorita tú lo has visto. Con Sinajer se puso... Fue separado Gabriel Rubí. Se dio y algunos acción, otros funcionarios. ¿Verdad? Ahorita el mismo, ¿cómo se llama? Inveso, estaba en la cuerda floja, estaba planteándose. Yo lo que creo es que no seamos pesimistas, sino que planteemos. Yo estoy de acuerdo en que hay corrupción, y corrupción no solo es de este gobierno, ha habido corrupción desde hace tiempo. La corrupción ha sido un contenido proteico del desarrollo del Estado en Honduras. ¿Por qué? Porque ya volvemos a aquella tesis que decíamos, el Estado es un botín para acumular riqueza. Entonces, pero ahorita en este caso de la pandemia, yo creo que hay que hacer correctivos, y eso es lo que hay que nosotros establecer. ¿Cuáles? ¿Cuáles? O sea, ya no digamos hay corrupción, sino digamos esto se podría corregir estableciendo esta línea de acción. Por ejemplo, para el caso, yo soy de la idea que debería crearse una instancia externa al gobierno con toda la honorabilidad y las características de seriedad que puede tener para hacer controles, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto hay apertura para lograr hacer eso? Entonces, eso es lo que hay que preguntarse. Entonces, mi postura es la siguiente: hay corrupción, eso es innegable. ¿Cómo la corregimos? ¿Qué tiene que hacer el gobierno para corregir eso? ¿Y cuál es la propuesta cabal que se tiene que hacer para lograrlo? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿cómo vamos a controlar el gasto, el destino del gasto? ¿Cómo vamos a controlar los sobreprecios? Díganme cómo. O sea, ese es un enredo tremendo, porque a veces a nivel internacional están confabuladas las empresas internacionales para sacar un precio cómodo, porque entre ellos están coludidos. Entonces, ¿qué relación tiene eso con las empresas aquí nacionales? ¿Cómo vamos a visualizar eso? ¿Y qué correctivo vamos a dar? Tuvimos a la Maxi y la desaparecimos. Claro. Tuvimos a la Maxi y la desaparecimos. Bueno, yo no sé si la desaparecimos o la misma Maxi se desapareció
O sea, hay que ver eso es un análisis que todavía no estoy yo claro, porque la MASI, si bien es cierto, se trajo acá para un fin, después se desajustaron en el camino y vinieron problemas. Yo siento de que ese no es el tema que ahorita debemos de tratar. El tema que ahorita debemos de tratar es cómo corregimos la corrupción, que hay que plantearle desde la comunidad científica de nosotros como científicos sociales que debe hacerse. Pero yo no veo ninguna propuesta. Dos detallitos nada más. Dos detallitos sencillos. Los corruptos no se investigan ni se corrigen a sí mismos. Probado. ¿Qué quiere decir con eso? Por lo tanto, las opciones son o actúan las instituciones que están ahí, dentro de lo cual yo coloco con mayor responsabilidad al Ministerio Público, o algunos actores, por lo menos de sociedad civil, no pueden llevar a la gente a la cárcel, pero sí pueden hacer las denuncias como se están haciendo. Es decir, no, lo que te quiero decir con esto es que esas comisiones y todas estas cosas no están ayudando ni han ayudado al país. Ese es un tema que está totalmente... Ajá, y entonces si no es eso, ¿cómo lo hacemos? No, pues aquí exijámosle al fiscal, exijámosle más a las instituciones que además se llevan un presupuesto, aunque no tienen todo el presupuesto, tienen un presupuesto grande. Si con esas cosas de esas comisiones no tienen un montón ahí. Lo que dice el de Inves, no, que yo tengo un comité ahí, no, eso no es suficiente. Sí, pero eso no es suficiente. Y lo otro, peligroso, oír lo que voy a decir, peligroso para hacerle el lado flaco a la corrupción disfrazado de cualquier otro discurso. Lo que dice el señor que dirige Inves, es que en pandemia se compra lo que aparece. Por favor. No, eso es un absurdo. Por favor. O cuando aparece. Y en función de eso quiere decir lo que se encuentra en el mercado, esa frasecita que dice, lo que se encuentra en el mercado, me refleja a mí solo prepotencia, y lo que te estoy diciendo, que así es, que estos no se corrigen a sí mismos y hay que irse a investigar. Y que deje de enjuiciar a Gabriela Castellanos, que se exponga ante el Ministerio Público y que el Ministerio Público le dé todos realmente los recursos a UFERCO o a quien sea, porque ahí no solo puede estar una persona detrás de esas cositas, como ya vimos algunos políticos, ya han aparecido como dos, lo que puede haber es una red y un montaje para la próxima elección, probablemente. No estoy acusando, estoy diciendo que son cosas que como hipótesis de investigación no se deben de descartar. Bueno, yo te voy a decir, respondiéndote en tu mismo lenguaje, como hipótesis de trabajo que yo también te puedo plantear, es que, en primer lugar, reconozcamos que se ha podido sacar a luz la corrupción. Eso es bienvenido, porque si fuéramos un país dictatorial, eso no se podría hacer, en primer lugar. En segundo lugar, si ya descubrimos por dónde va la cuestión, ¿tú crees que con solo la denuncia se va a lograr corregir el proceso? No, tenemos que ver qué hacemos, y ahí es donde yo veo la debilidad que tenemos, no sabemos cómo hacerlo. O sea, ¿cómo vamos a corregir? Bueno, según lo que tú estás planteando, el extremo sería limpieza, quitarlos. Mira, muchas cosas que no hacemos en Honduras, más que no saber, es porque no se quieren hacer. No, es porque hay demasiados intereses y también acomodos para que las cosas se hagan. Y hay demasiadas formas de evadir las cosas que se deben hacer. Mira, a mí me han dicho, por mis posiciones, que por qué hay unas cosas hay que ser más con el gobierno acá. Yo les digo, mire, el gobierno tiene demasiados defensores ya, como para que yo me sume cuando yo no miro evidencias que realmente la cuestión marche por otro rumbo. Yo estoy de acuerdo contigo, Eugenio, déjame complementar. Yo no sé si... Mira, yo estoy de acuerdo contigo. El problema de la corrupción es evidente, ya nosotros no podemos esconder eso, ¿verdad? A mí lo que me preocupa es que nos quedamos en la letra, nos quedamos en la denuncia, pero no ponemos el correctivo. ¿Cómo hacemos? Entonces, ese es el tema. Entonces, ¿qué significa esto? Mira, yo no quiero caer aquí en una postura de que es que estoy defendiendo al gobierno, porque no, yo quiero ser objetivo, que es diferente, pero sí creo que por haber hecho toda esa denuncia que se hizo y que se da la oportunidad que se presente, se están estableciendo repensamientos en todo el manejo de esto. Eso que sucedió con eso de las licuadoras y de las percoladoras y toda esa cuestión es una señal, ¿verdad?, de que se está sobre la jugada. Eso está bueno,
¿verdad? Pero hay que profundizar más. Entonces, a mí, yo a donde quiero llevarte, Eugenio, es cierto. Ya el hecho de la corrupción es un hecho, es un hecho. Tenemos que verlo, pero ¿cómo lo corregimos? ¿Qué medidas damos? ¿Cuál es la respuesta que da la sociedad ante eso para presionar, ¿verdad? Yo creo, ya cuando se entra en el análisis de que se está preparando para una transición política, ya ese es otro tema, ¿verdad? Ese es otro tema que yo creo que aquí no es lo que estamos tratando. Pero sí lo que estamos tratando es que no utilicemos la justificación de pandemia para enriquecer a ciertos funcionarios o enriquecer ciertas empresas, porque en esto no solo es el gobierno el que está ganando en esto, hay intermediarios también empresariales, tanto externos como internos, que salen beneficiados con esto. Entonces, ¿cómo vamos a corregir esta situación? ¿Qué tiene que hacer el gobierno para transparentar este proceso? ¿Cómo? Entonces, ahí es donde yo digo... Me parece que después de 4 años de debate, porque los últimos 4 años fueron de debate sobre corrupción, con la presencia de la Maxi, con la cooperación internacional, me parece, y con todo respeto, Marcio, que preguntarse qué hacemos cuando tuvimos todo el tiempo del mundo para hacerlo. ¿Y qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que hicimos? Y aquí terminamos. Yo no tengo la verdad absoluta. Un ministerio público atado de manos porque tiene que esperar primero una investigación del Tribunal Superior de Cuentas para luego actuar. Mira lo que hicimos. ¿Sí? Eso fue lo que hicimos. Las leyes. Eso fue lo que hicimos. Eso fue lo que hizo nuestra clase política. Aquí es donde me critican porque dicen que yo hablo mucho, pero también tengo que suministrar insumos para ustedes los panelistas. Mecanismos preventivos para que no roben. ¿Cuáles son esos mecanismos preventivos? Yo les quiero decir algo. Destituyeron a Gabriel Rubí y no podemos decir en este momento, acusar a Gabriel Rubí de corrupto si antes no lo hace un juez, pero lo destituyeron, no es cierto. Fue el Tribunal Superior de Cuentas que investigó, con todo el respeto a la gente del Tribunal Superior de Cuentas. Yo tuve un informe de ONCAE y cuando yo miré al presidente del Tribunal Superior de Cuentas diciendo las razones, las inconsistencias con lo de Gabriel Rubí, por lo tanto después la separación que hizo el Ejecutivo, y me llega 48 horas después el informe de ONCAE, lo que estaba haciendo el presidente del Tribunal Superior de Cuentas era leyendo el informe de ONCAE. Dije yo, hombre, ya el Poder Ejecutivo, mira que es tan evidente la corrupción que dice el Tribunal Superior de Cuentas, lea este informe y separemos a este hombre. Señores, a pesar que tuvimos a la Maxi, la clase política y gente afín se interesaron por destruir todo el trabajo de ellos y la cooperación internacional, porque ya le temían, para hacer las reformas que ahora le impiden al Ministerio Público ser preventivo y andar investigando ese asunto, porque primero tiene que ver el informe del Tribunal Superior de Cuentas. Y aquí es donde yo me pregunto, y lo vuelvo a decir con respeto, ¿el Tribunal Superior de Cuentas responde a los intereses de los partidos políticos o a los intereses supremos de la nación que no quieren que se roben ni un solo centavo de esta pandemia? Ahí está el gran mal. Ahí está el gran mal. ¿Cómo surge esta institucionalidad que debe combatir la corrupción, que nace del núcleo donde se ponen de acuerdo para perpetuar esta corrupción? Mire, a mí me parece... Espérame, no, Marcio, te voy a decir esto. Es inadmisible, Marcio, que tú vengas aquí a decir que no hay propuestas de cómo combatir la corrupción. No. Después de lo que ha estado la MASI, después de lo que ha hecho el CNA, después de lo que ha planteado FOSDE, después de lo que ha planteado el Centro de Estudios para la Democracia CESPAD, después de lo que ha planteado la Conferencia Episcopal, me parece profundamente, con todo respeto te lo voy a decir, y en este tono, profundamente inadmisible. Y el otro elemento, en este programa, en este set, Renato, usted tuvo al señor de Inves y tuvo a alguien del tribunal que no recuerdo ahorita cuál de los magistrados, José Juan. ¿Va? ¿Y sabe qué? Daba pena, señor que estuvo acá del tribunal, daba pena que todo lo que decía Bográn, de que en pandemia el mercado era el que por donde el mercado se lanzara, por ahí había que ir, secundándoselo y diciéndole que sí, avalando prácticamente
todo por la situación de la pandemia, cuando está obligado como funcionario a hacer el contrapeso, el balance en términos de auditoría, de prevención y de lucha contra la corrupción. ¿Y qué parecía? Un par de activistas puestos de acuerdo para venir a decirle aquí al pueblo hondureño cosas que otros quieren repetir y hoy quieren plantear como válidas. Sí, ahora déjame decir, en primer lugar, no es bueno que te pongas caliente, ¿verdad? Porque esta realidad, Marcio, es para calentarse y de la buena manera, como me gusta calentarme para decir las cosas como las debo decir. Está bien que te calientes. Si tú no te calientas, no te calientes. Y sin perder la amistad. Tranquilidad. Yo aquí. No, o sea, que no te dé temperatura, ¿verdad? Porque entonces recuerda que cuando salgas te van a medir de nuevo y ya va. Mira, yo no estoy en contra de lo que tú estás diciendo. Yo lo que te estoy diciendo es que seamos propositivos en esto. Yo reconozco que hay toda una trayectoria suspicaz de acomodamiento de la realidad política a ciertos intereses. Eso ocurre siempre. Lo que te quiero decir es que siempre quedamos en lo mismo, ¿verdad? Siempre quedamos, ya caemos en una visión fatalista, entonces ya no podemos hacer nada. O sea, esto es apocalíptico, pues. Entonces, si hay una situación como la que estás planteando, que me parece correcta, yo no te estoy diciendo que no, yo lo que te estoy preguntando es que esa relación entre quién controla a quién, aquí todos los partidos están involucrados, todo el gobierno está involucrado, entonces ¿cómo vamos a hacer para limpiar esa cuestión? Entonces a mí lo que me preocupa es que solo nos quedamos en la denuncia. Se dieron institucionalmente situaciones que lamentablemente no dieron el resultado que se esperaba. Bueno, ahora estamos en una situación de pandemia, se está ocurriendo el proceso de la corrupción, entonces, ¿cómo lo controlamos? ¿Qué papel tiene la ciudadanía, la sociedad civil para evitar esa situación que se empeore y que se descontrole? Porque la verdad es que si esto sigue así, los resultados van a ser una convulsión. Tengo que ir a la pausa comercial. La ciudadanía tuvo su rol cuando salió indignada a marchar y obligó a crear una misión de apoyo contra la corrupción, pero se ha demostrado que los de abajo nunca ganan, porque los de arriba al final, ¿qué fue lo que hicieron, Marcio? Esto no es subjetividad, no es emotividad, hicieron todas las reformas que tenían que hacer en las leyes para evitar ser castigados. Renato, solo esto, la ciudadanía hace sus cosas, pero tiene límite. Finalmente, nosotros o cambiamos el Estado y cambiamos el corazón de cómo se hace esta política, porque si no, nadie más va a ir a los tribunales si no es el Ministerio Público el que lo hace. Nadie va a sustituir al Tribunal de Cuentas. Necesitamos un diferente Tribunal de Cuentas, necesitamos un diferente Ministerio Público, porque la ciudadanía, un grupo ciudadano no lo va a sustituir y hacer lo que ellos tienen que hacer. Además, para eso están. Yo creo que realmente eso está muy claro, ¿no? Entonces, esta es la situación que tenemos y no, yo sí soy optimista. Yo creo que el Honduras va a cambiar. Yo creo que hay que una lucha tenaz, dura, porque este grupo que se ha devorado el país está bien apertrechado. Y no me refiero a un partido político en particular, sino algo que trasciende a los mismos partidos políticos. Está apertrechado y tiene muchos voceros además. Entonces hay que darle el combate con fuerza. Pero cuando tú dices un cambio del Estado, ¿hacia dónde orienta esa propuesta? Pues yo estoy de acuerdo. Mira, que tiene que haber un cambio del Estado. Fíjate que la Comisión de Reforma, que pocos casos se le hizo porque después apareció la Comisión Depuradora, planteó algo que probablemente se ve difícil, pero apunta al corazón del problema político de la corrupción. Y es el siguiente: o nosotros generamos un fiscal que cumple el papel, unos magistrados del tribunal que cumplan el papel, toda esta institucionalidad que surge del Congreso. O realmente vamos a seguir en lo mismo. O sea, el Congreso tiene la responsabilidad de hacer ese cambio. En ese que estás diciendo. Es la sociedad. El Congreso, yo creo que muy bien lo ha definido. Muchas instituciones de sociedad civil se convirtió en los últimos años, y Renato lo está diciendo aquí con las leyes, en el espacio por excelencia de construcción de la corrupción y la impunidad. Eugenio y Marcio, si no hubiese el Congreso hecho esa reforma, en este momento Luis Santos y su fiscalía andarían investigando todas estas denuncias de corrupción. ¿Qué sucede, Marcio?
hicieron las reformas y esa gente en el Ministerio Público ahora tiene que esperar el informe del Tribunal Superior de Cuentas. Digo una vez más, el gravísimo problema es el Tribunal Superior de Cuentas de Honduras. ¿Obedece a los partidos políticos o está ahí para vigilar que los funcionarios públicos no se enriquezcan? ¿Cuánta independencia tiene el Tribunal Superior de Cuentas para desafiar a aquellos que en el Congreso los eligieron para esos cargos? Pudimos haberlo logrado de no haber destartalado la Maxi. Creo que vamos por buen camino. Aquí no es de decir o de preguntarnos qué hacemos. Ya lo teníamos casi hecho, pero los de arriba, los que roban, tuvieron miedo e hicieron las reformas para protegerse. Esa es la gran desgracia. Me parece que esa es la gran desgracia del país. Esa es la gran desgracia del país. Y los de abajo en Honduras está demostrado, no tienen suficiente peso ni movilización para desafiar a los de arriba. Ahora ya se demostró. La única vez que yo he sentido a un presidente con miedo fue cuando miró esa marcha de indignados. Después de ese momento, creo que él cree que siempre ha tenido el control sobre el pueblo. Y si el país no cambia, van a haber momentos de eso. Claro que tardan a veces, pero Okay. los habrán. Muy bien, yo pregunté aquí a los sociólogos, ¿qué temas quieren que toquemos? Eugenio me habló, corrupción, las curvas esas, diálogos, desigualdades, consensos, Marcio también, cómo sobrevivir juntos en esta pandemia y después de la pandemia, la responsabilidad individual que tenemos ahora todos para contribuir a evitar los contagios. Educación, ¿verdad? Educación, Distanciamiento social. distanciamiento social después de la pausa. Trataremos de apresurarnos en estas perspectivas de los sociólogos en relación a esta pandemia que nos abate ya con 66 muertos y un poco más de 700 casos positivos. Continuamos leyendo sus participaciones a través de nuestro Facebook. Buenos días. Desde el punto de vista sociológico, ¿por qué las autoridades de este país no ven en esta emergencia sanitaria la oportunidad de servir al pueblo, si no siguen viendo la oportunidad de evadir controles y dilapidar recursos mediante la compra y contrataciones? ¿Por qué no paran de hurtar aún sabiendo que cada lempira hurtado pone en riesgo una vida? ¿Será porque han medido al pueblo que es demasiado taimado? ¿Será porque quien los audita son familiares directos o indirectos? ¿Será porque se sienten con el derecho de robar? Estas son las consultas que traslada Juan Murillo. Solo una media pausa en el mundo entero volverán a las andadas. Ni la pandemia ha detenido la voracidad del aprovechamiento del ser humano. Nuestro país es una muestra. No se ha detenido el despampanante corrupción. Y es tal el cinismo que lo saben, lo cometen y lo permiten aquellos acomodados que indiscriminadamente se benefician. Algunos con sendos actos de corrupción de dominio público y con pruebas en posesión del Ministerio Público, en inactividad por obstrucción a la justicia por parte del fiscal titular. Roberto Martínez, excelente posición del señor Eugenio Sosa. No se puede obviar todo mal que este gobierno está haciendo con esta pandemia. Han sido tan descarados y no quieren que los acusen por unos ladrones. Por favor, a las cosas por su nombre. Y aquí no pueden haber medias tintas. Este señor siempre viene a querer dorar la píldora y querer proteger al gobierno, dice. Fidel David Díaz, en un último mensaje: por décadas estamos desatendiendo en el área social y con estas últimas autoridades hemos, por decir, tocado fondo, al dejar por fuera lo que nuestra humanidad ha alcanzado con ser la civilización. Por ello podemos ver cómo, por decir, nos estamos comiendo entre nosotros mismos. Deplorable que sigamos indiferentes y sin reacción alguna. Estos son algunas de los comentarios y mensajes que nos llegan a través de nuestras redes sociales. La pandemia del COVID-19 desde la perspectiva sociológica. ¿Creen los panelistas que esta pandemia nos esté haciendo diferentes a los hondureños? ¿Que esta pandemia nos está volviendo más dialogantes o no estamos aprendiendo la lección en la pandemia? Me gustaría que habláramos de eso, porque en Honduras tenemos un gravísimo problema, ¿no?, que es la falta de consensos. Y falta de consensos porque no dialogamos. Esta pandemia nos está dejando lecciones, estamos viendo en el panorama indicios de que estamos dialogando, que estamos siendo inclusivos, que después de esta pandemia podemos ser capaces de construir consensos por fin en Honduras,
o solo nos está demostrando que seguimos haciendo más de lo mismo y comportándonos como siempre nos hemos comportado? Ya tendrán ustedes la participación. Solo permítanme que intervenga el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, que está en comunicación con Frente a Frente. Pedro Barquero, buenos días. Buenos días, Renato, es un gusto saludarte, un gusto saludar a los panelistas y un gusto saludar al pueblo hondureño. El motivo de mi llamada, Renato, es para dar a conocer al gobierno de la República y al pueblo hondureño en general que la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés acabamos de tener una reunión por videoconferencia con los directores y hemos decidido retirarnos de todas las mesas de trabajo hasta que no se vean señales claras y contundentes de combatir la corrupción y la impunidad en este país y de que se deduzcan responsabilidades por las compras sobrevaloradas que han pasado durante esta crisis del COVID-19. Nosotros de muy buena fe, Renato, al inicio de esta crisis, yo lo anuncié también en un frente a frente, dijimos que estábamos dispuestos a trabajar con todos los diferentes actores del país por el bien de Honduras, por el bien común. Pero para nosotros es inconcebible que en medio de una pandemia se estén haciendo estos actos de corrupción y que se pretenda quedar en impunidad. Es por eso que nosotros nos estamos en este momento anunciando el retiro de las mesas hasta que no veamos un compromiso serio para combatir la corrupción y la impunidad y que se deduzcan responsabilidades a las personas que están involucradas con esos procesos de sobrevaloración que quedaron evidenciados en el informe del CNA de esta semana. Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, anuncia que la Cámara se retira de estas mesas técnicas de trabajo con el gobierno hasta que la Cámara no vea indicios de que hay voluntad política para combatir la corrupción e investigar a fondo las denuncias de corrupción por parte de algunos segmentos del gobierno en esta pandemia. Pausa y volvemos con los comentarios de los sociólogos, con las perspectivas sociológicas en función de esta pandemia. Continuamos leyendo sus mensajes. Oscar Funes: necesitamos todo un cambio generacional de todas las instituciones, empezando por el Poder de Justicia, que solo de espectadores están en este país, dejando en impunidad la corrupción. Dan asco y son una gran desgracia para el país. Fidel David Díaz: por décadas estamos desatendidos en el área social y con estas últimas autoridades hemos, por decir, tocado fondo. Bueno, este mensaje lo repetimos allá. Javo Vázquez: no sé si somos la única sociedad que se autodestruye, basta de tantos incendios. Otro ejemplo de cómo aprovechamos la pandemia. Elvin Rodríguez: buen día, es necesario el análisis sociológico de la pandemia. En los países desarrollados el análisis sociológico es trascendental. En Honduras todas las cosas son diferentes. Roberto Martínez Sebastián: buen día. Por favor, señor Sierra, si usted piensa que la corrupción la podemos denunciar ante los entes judiciales del país, es utópico. ¿No se ha dado cuenta que estos no hacen nada y solo son discursos baratos que están actuando para llevar a la cárcel a los corruptos? Saúl: estresa ver a cada rato al presidente Hernández en cadenas nacionales que el mismo coronavirus. Concepción Godoy: sobre la pregunta, Renato, el FONAC y el Consejo Anticorrupción es para proteger a los políticos corruptos, para eso se crearon, indica. Un último mensaje, Rolando Bustillo: uno de los principales problemas por el cual la sociedad hondureña cuestiona al gobierno es debido a la poca transparencia con la que han manejado la pandemia del COVID-19. Si comparamos el presupuesto asignado con los países de la región, observamos que con menos fondos obtienen mejores resultados. Si quienes dirigen el barco lo están hundiendo por mañosos, ¿qué esperan que la gente haga? Estos son algunos de sus comentarios, agradecemos sus participaciones. Mira, y la cooperación de la gente, hace días alguien lo dijo aquí, en Frente a Frente, la cooperación de la gente en mucho estaba o estará supeditada a que le inspiren confianza a las ejecutorias del gobierno, Bueno, así rápidamente, porque no quiero quedarme con este montón de temas sin tocar. El anuncio hecho por Pedro Barquero que la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés se retira de las mesas técnicas de trabajo con el gobierno hasta tanto no vea que tienen voluntad de combatir la corrupción. ¿Cómo la valora Marcio Sierra? Fácil la posición que toman. Es ese lavarse las manos como Poncio Pilatos cuando crucificaron a Jesucristo.
Yo ese señor Mercado le respeto y todo porque tiene la valentía de salir, pero no apunta sinceramente a lo que debe apuntar. La empresa privada también está metida en este rollo de la corrupción. ¿Y por qué no salen con una postura digna en ese sentido? Yo creo que eso de salirse, eso es fácil. Salirse, aquí todos los que quieren participar condicionan su participación. La empresa privada entra solo si si le cumplen con esto. El colegio médico solo si cumplen con esto. Entonces, a la hora de la verdad, no hay esa voluntad que se requiere para poder estar al frente del problema. O sea, uno cuando está en estas situaciones no debe evadirlos. Es como en política, es un error craso que si usted tiene la posibilidad de estar adentro con sus posiciones, así como la plantea Eugenio estaría en una situación en donde podría estar planteando estas posiciones y se sale, es un error. Esta gente del sector privado con esa postura que acaba de dar, lo que indica es que por algo lo están haciendo, y si lo están haciendo es porque también allí hay una situación en la que hay que analizar hasta qué punto el sector privado también tiene que ver con este desmadre que se está haciendo a nivel de la sobrevaloración de precios. Pero lo que está diciendo Pedro se lleva de encuentro inclusive a empresarios en el escenario que estuvieran metidos en los actos de corrupción. Dice, queremos ver indicios que se combatan la corrupción. No, eso está correcto, pero ¿por qué salirse? ¿Por qué dejar en esa actitud? ¿Por qué mantener esa actitud? ¿Qué ganan con eso? ¿Cuál es el mensaje? Yo no entiendo. ¿Por qué salirse? ¿Por qué esa actitud? ¿A qué obedece esa actitud? ¿A qué responde eso? ¿Creen que si se salen será un mecanismo de presión para que... Pero si la presión se puede hacer aún estando adentro, más bien la presión se hace mejor desde adentro, porque se conoce más. Mire, Renato, Eugenio, para el diálogo, para construir diálogo, hay un principio fundamental que tiene que haber un elemento básico de respeto con quien se dialoga. Puede haber muchos debates. Lo que yo conozco de algunos aspectos, de algunos empresarios, no necesariamente lo conté, es que llegan, se sientan con el gobierno, discuten varios temas, en uno no están de acuerdo, y luego el gobierno aparece con un montón de cosas que ni se discutieron, diciendo que son de consenso. Eso es negativo. Eso no construye diálogo. Sí. Y cuando alguien actúa así, hay que dejarlo solo. Yo no estoy diciendo que sea ahorita la mejor posición, esa es una decisión de la Cámara, pero por lo menos tiene que haber ese elemento, y ese elemento es nocivo. Renato, aquí queremos cambiar, pero todo lo estamos dejando para después. Yo no entiendo cómo en pleno pandemia, si el cambio es real, si tuviera raíces profundas de que vamos a empujar el cambio, desde ya hay que hacer las cosas diferentes. Porque hay que empezar después. Y una de ellas es, aquí lo que ha habido son varios PCM y se están lanzando por todos lados supuestos que hay miles de millones de lempiras y van a haber otros miles de millones de lempiras, y a un sector esto, a otro sector el otro. No se está pensando en los elementos más torales del país. Eso estoy de acuerdo. Fíjate, la educación, que es un elemento vital, se cree que es un problema post-pandemia. No se discute. No se discute. Aquí usted tuvo a los que hicieron la investigación de la pedagógica. Sí. Hicieron un aporte como pedagogos, como investigadores, de los mejores investigadores probablemente que tiene el país en temas educativos, y plantearon 3, 4 escenarios. Yo me pregunto, ¿tiene el ministro de Educación, y aquí voy vinculándolo con otro tema, ¿tiene el ministro de Educación ahorita un total retrato de qué escuelas realmente avanzaron, qué escuelas no avanzaron, en qué sectores, en qué distritos? ¿Y cómo es que realmente luego se va a mantener, ver si se puede avanzar y luego resolver un problema? Ahí están los privados, los que tienen más capacidad tecnológica, han avanzado mucho, igual que lo han hecho las universidades. Pero no le va a poder aplicar un rasero mismo de no evaluar. Los que tienen los contenidos tienen que resolver ese problema. Los privados no son igual a los públicos. ¿Por qué? Sencillamente porque no se está pensando el tema educativo. Este señor se molestó el otro día porque yo dije en uno de los programas que no había que confundir dirigir una ONG con dirigir un ministerio, y sobre todo el Ministerio de Educación. ¿Qué hace el señor repartiendo las bolsitas de comida? No, hombre, para estar pensando en la educación, para tener un equipo de asesores.
cuáles van a ser los cambios. Pero actuando en el corto, debería estar actuando ya en el actuando en función de la pandemia, actuando en función de la pospandemia y actuando en función estratégica del país. Pero eso lo está haciendo la subsecretaria, afirman. Pero fíjate que inclusive eso es cuestionable. ¿Cómo es para que nombran un ministro? Para que haya un hay titular. mucha incertidumbre de los estudiantes. Correcto. Y de los padres. Mira, yo mismo me hago esa pregunta, Eugenio. ¿No debería el ministro de Educación, antes que ser exhibido en cadenas distribuyendo bolsas solidarias, estar trabajando con su equipo de subsecretarios y de técnicos y de colegios magisteriales, viendo los escenarios de la educación? Yo asumo que en un gobierno que se trabaja con orden, el ministro debería estar en lo suyo, no repartiendo bolsas. Totalmente. A ese equipo que hizo ese estudio ya lo hubiera llamado, no importa de qué partido sean, y poner otros funcionarios de su confianza y decirle, bueno, resolvamos. Y sí, claro, que monten una cadena para ver el problema educativo, en pandemia y en pospandemia. No, él sale casi todos los días en la cadena, pero ¿qué hace? Confundiendo ese caso, solo falta que se vista de verde para que se confunda con los militares porque andan repartiendo la Fíjense bolsita de que comida. eso lo quiero complementar. Yo estoy de acuerdo contigo, Eugenio. Por eso es que yo digo que la colaboración científica en abierto debe demostrarse en este momento aquí en Honduras. Porque el criterio más respetado y que de mayor validez es la comunidad científica cuando demuestra su planteamiento con fundamento, ¿verdad? Entonces yo creo que ahorita hacia eso deberíamos de orientar la cuestión que estamos viendo. ¿Qué está haciendo la comunidad científica para cooperar desde el punto de vista social? La comunidad científica social, estoy hablando de antropólogos, etcétera. Sociólogos, incluso comunicación, que es tan importante. Yo creo que eso es lo que hay que rescatar, ¿verdad? En este momento, porque la verdad es que estamos cayendo en una situación en que ya no se le cree a nadie, ¿verdad? Entonces, caer en esa situación es negativo para el desarrollo del país. Entonces, alguien, una voz científica tiene que salir, en este caso desde el punto de vista científico-social, para apuntalar con evidencia por qué andamos mal. Eso que acabas de decir, eso es lo correcto. El ministro de Educación, en un planteamiento estratégico, para poder hacer ese planteamiento estratégico, necesita base científica, y ahí es donde la comunidad científica debe apoyar. ¿Qué está planteando, por ejemplo, los expertos en educación, no del gobierno? Porque el gobierno tiene sus fines también ya establecidos, sino la comunidad científica. ¿Cómo podemos, por ejemplo, dar luces para que frente a una desigualdad social que hay, el teletrabajo, las teletareas, puedan ser justas, puedan ser equitativas? Allí hay un problema serio que no sabemos cómo enfrentarlo. Entonces, ¿cómo lo podemos plantear? ¿Cómo se puede hacer para aprovechar? Pero si hay gente que puede y tiene conocimiento para... ¿A dónde están? Están, pero no son incluidas. Sí. O no se han incluido, porque ese trabajo que vinieron a hacer y que presentaron aquí, mira, no lo subestimen, se escucha y se toma en consideración. Yo lo que creo y por eso estoy de acuerdo contigo, es que debemos de hacer presión en el sentido que reconozca el Estado que la comunidad científica es un actor importante para abordar la pandemia. Pedro Barquero participa otra vez en Frente a Frente después de la pausa comercial. Interviene nuevamente en Frente a Frente el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Pedro Barquero. Pedro. Muchas gracias, Renato. Solo para aclarar los puntos que mencionó el señor Marco, a quien no tengo el gusto de conocer, primero que nada quiero dejar muy en claro que nosotros no estamos pidiendo absolutamente nada para el sector privado. Nuestra única exigencia es que se combata la corrupción y la impunidad y que se le caiga con todo el peso de la ley a todos los involucrados en las ventas sobrevaloradas, sean del sector que sea. Si ahí salen empresarios, que les caigan con todo el peso de la ley. Si ahí salen políticos, que les caigan con todo el peso de la ley. Nosotros no nos estamos lavando las manos, Renato. Nosotros estamos ahorita
exigiendo desde una posición de una gremial con mucho poder en el país que las cosas se hagan bien. Y el motivo de retirarnos de las mesas es porque no podemos ser copartícipes de algo donde no hay transparencia. Es necesario, en esas mesas se están tomando decisiones de asignación de recursos. Si no hay un uso transparente de todos los recursos, uno no puede ser cómplice. Nosotros estamos dispuestos de apoyar todos los esfuerzos que sean en bien del país, siempre y cuando sean transparentes, sean honestos y sean eficientes. No tenemos por qué ser cómplices de acciones que no van de acuerdo con nuestros principios. No sé si con eso le queda claro al señor Marco las dudas que tenía. Yo me quedo en línea por si tiene dudas adicionales, aclarárselas. Bueno, Sí. Yo estoy de acuerdo con usted que hay que transparentar eso, pero entonces ayúdennos. Dennos, bueno, yo digo ayúdenos no porque quiera representar al gobierno, porque como yo población. también estoy aquí como sociólogo, pero está buena la postura que tiene, yo estoy de acuerdo, pero ¿cómo lo hacemos? O sea, por ejemplo, ¿cómo hacemos todas estas transacciones usted dio un informe que me gustó, demostrando la sobrevaloración de precios comprando con una compañía respecto a otra? ¿Cómo podemos controlar eso? ¿Cómo la empresa privada puede aportar a mejorar esa situación para que podamos dar transparencia? Yo estoy de acuerdo con eso que acaba de decir usted, ¿verdad? Ustedes no quieren ser cómplices. Bueno, pero entonces ayúdennos para superar el problema, ¿verdad? Porque ser cómplices significa entonces como dejar que los que están metidos en la corrupción sigan operando. Entonces veamos cómo paramos eso. Okay. ¿Cómo nos puede ayudar el sector privado a eso? Pedro, es que hay alguna gente que ha interpretado el planteamiento suyo en esa misma línea de pensamiento de Marcio Sierra. Por ejemplo, dice el abogado Melvin López Herrera, si la Cámara de Comercio e Industria de Cortés no se retira, no había leído el no, está en la misma línea de pensamiento suya, si la Cámara de Comercio e Industria de Cortés no se retira, se quedará como cómplice de la podredumbre con que se está manejando la actual crisis de la pandemia. Adelante, Pedro. Es correcto, Renato, Sí. es por eso que nosotros nos estamos retirando, porque no podemos ser cómplices. Y con respecto a la otra consulta, nosotros hemos estado dando sugerencias desde hace mucho tiempo y también durante la pandemia de cómo transparentar todos estos procesos. Hace unos días, por ejemplo, en un foro de televisión también le mencionábamos al ingeniero Marco Bográn que para hacer más transparentes los procesos de aquí en adelante se tenía que hacer público todo, público previo a la compra para avisar, para poder recibir más opciones, públicas todas las cotizaciones que se reciban, públicas las órdenes de compra, que eso es lo único que están publicando ahorita, y pública la recepción de las compras. Hoy por hoy todavía estamos esperando nosotros como Cámara que se nos demuestre que se recibieron las cosas que nosotros hicimos públicas en TN5 hace unos cuantos días. Todavía no hemos visto evidencia pública. Nosotros estamos esperando que se nos enseñe el BL, las fotos de las entregas o alguna cuestión para ver si realmente se cumplió con el plazo de los 10 días. Y otro tema es que eso es de aquí en adelante y de aquí para atrás hacer auditorías. Es necesaria la involucración del CMA, del FOSDE, para poder revisar de aquí para atrás y para que nos ayuden a transparentar de aquí para adelante. También hemos hecho propuestas, por ejemplo, ayer hicimos el relanzamiento de la unión de más de 35 organizaciones de sociedad civil para evitar que entre en vigencia el nuevo Código Penal, que ese nuevo Código Penal sirve para proteger a corruptos y corruptores dentro de un manto de impunidad. También hemos pedido la eliminación de la ley de secretos. También hemos pedido que se retroceda con todo ese montón de decretos y leyes que han pasado en el Congreso de la República para proteger a los corruptos y corruptores, como por ejemplo el desvío de la acción penal para pasar por un requisito previo por el Tribunal Superior de Cuentas, de donde posiblemente nunca van a salir los expedientes para el Ministerio Público. Son toda una serie de propuestas que nosotros hemos hecho que lamentablemente no se han llevado a la práctica. Y es por eso entonces que, vuelvo a repetir una frase que dije hace unos días, a donde uno no lo escuchan, uno se va. Entonces, si realmente hay voluntad del Gobierno de la República para ser transparentes, para hacer las cosas con honestidad, ahí están todas las propuestas que en resumen acabo de repetir y nosotros como sector privado estamos comprometidos a apoyar en la implementación de cada una de ellas, pero necesitamos ver un compromiso de verdad. Muchas gracias por la llamada. Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio y Industria de Cortés. También tiene un mensaje Eugenio Sosa y es del secretario de Educación Arnaldo Bueso, que está en comunicación con Frente a Frente. Ministro, adelante, buenos días.
Hola Renato, buenos días. Buenos días, ¿Me Hernando. escuchas? Muy bien, ministro. Un fuerte abrazo a la distancia, Renato, también a mi buen amigo Marcio y a la otra persona que te acompaña. A Eugenio Sosa. Un saludo. Renato, mira, el hecho de que yo esté formando parte de un equipo de liderazgo de ayuda humanitaria en nuestro país en este momento no significa que esté descuidando la Secretaría de Educación. Significa que esté redoblando esfuerzos también, eso sí, en mi dedicación de tiempo, porque estoy trabajando más de 16 horas al día. Pero quien no reconozca que el tema de ayuda humanitaria en este momento no es una prioridad en este país, está totalmente equivocado. Este es el momento más fuerte donde tenemos que estar solidarizados, unidos, trabajando de la mano por Honduras, por sacar adelante nuestras poblaciones que más necesitan en este momento, las más vulneradas. Pero nosotros, por nuestro lado, desde la Secretaría de Educación, hemos estado trabajando desde el primer día que se suspendieron las clases, buscando alternativas viables para trabajo no presencial e incluso ya teniendo diferentes escenarios para poder, en el momento que sea autorizado por el SINAJER, llegar a un retorno a clases presenciales con todas las medidas de bioseguridad para los educandos y para los docentes. Hemos estado en constantes reuniones con el Observatorio de la Universidad Pedagógica, con consultores especializados del Banco Mundial que han estado trabajando de la mano con nosotros en esto, incluso con otros actores que últimamente nos hemos reunido como exministros, la ASJ, y en constantes reuniones con ministros de todo el área centroamericana, porque esta situación en términos educativos está afectando de igual forma al resto de los países de Centroamérica. Bajo ningún motivo hemos estado descuidando la operación de la Secretaría, pero sí tengo capacidad de poder estar trabajando junto a un equipo especializado de la Secretaría, con nuestros viceministros y otros actores que se han sumado a este trabajo, estar trabajando ambas situaciones, y lo hacemos con la mayor dedicación, con el mayor compromiso y con la mayor entrega, porque Honduras lo que más necesita en este momento es eso. Así que yo creo que pronto vamos a tener la oportunidad de estar mostrando justamente todo este trabajo que hemos venido desarrollando, y ahí pues entonces escucharemos a las personas que puedan criticar y hacernos reflexiones sobre lo que venimos desarrollando como alternativas para la parte educativa en nuestro país en este momento, que no podemos estar de forma presencial, que ya lo venimos desarrollando, como también al momento que SINAJER autorice que podamos retornar a clases con medidas diferentes ya de acción y atención de forma presencial. De nuevo, muchas gracias, Renato, un fuerte abrazo a la distancia. El ministro de Educación esta mañana en Frente a Frente. ¿Tienes alguna reflexión, Eugenio? No, solo que hay un problema real. Padres y estudiantes están en incertidumbre. Yo creo que aunque SINAJER es el que va a dar el visto bueno, la gente necesita, y los maestros también, por dónde van a ir algunas cosas. Y a veces hay unos mensajes también complicados. Por ejemplo, aquí tuvo usted los del sector privado, no saben si se les va a permitir hacer examen, si eso se va a valer. Hay una serie, esa incertidumbre. En muchas cosas la pandemia genera incertidumbre, pero hay varias cosas que la incertidumbre se puede trabajar. Y eso es lo que se está planteando, ¿no? La educación realmente, si algo debe cambiar para el país y para que vaya por mejor sendero, es la educación. Si algo realmente nos hemos quedado profundamente rezagados, es en el tema educativo. La última pausa.